el coronavirus llegó para quedarse y tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad. ¿Cómo concebirla? ¿Con qué lenguaje? Bueno, la nueva normalidad explicada por Tedros Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud. Lo escuchamos. We see different trends in different regions and even within regions. Most of the epidemics in Western Europe appear to be stable or declining. Although numbers are low, we see worrying upward trends in Africa, Central and South America, and Eastern Europe. Most countries are still in the early stages of their epidemics, and some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. La nueva normalidad estará con nosotros durante un tiempo. ¿Sirve la metáfora de la guerra, el virus, el enemigo invisible para concebir ese mundo o tiene costos esa concepción? Estamos en comunicación por Skype con Pablo Mauret. Muy buenas noches, Pablo. Muchas gracias por atendernos. Estás allí en Estados Unidos, ¿no? Sí, hola Luciana, ¿qué tal? Pablo es doctor en filosofía, un especialista en estudios bizantinos, doctor en literatura comparada y autor de varios libros, entre ellos La carne viva y La migración, que saldrá en pocos días, en mayo. Pablo, aquí la cuestión es las metáforas bélicas. Este es el tema que queremos plantear. Vemos un clip y enseguida volvemos con vos. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. Es ist ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Nous sommes en guerre sanitaire. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible y nos convierte a nosotros en enfermos y en portadores del enemigo. Pablo, esta pandemia pone a los gobiernos a administrar cuerpos, y cuando digo cuerpos no lo digo en un sentido Foucaultiano, sino cuerpos muertos en muchos casos, contarlos y ver cómo deshacerse de ellos. Un contacto con la carne, reflexiones que vos estás acostumbrado a hacer. ¿Cuándo aparecen en el escenario de la historia las imágenes bélicas para tratar temas como la peste? La verdad que no tiene una historia muy larga esto. Yo creo que es porque hasta hace no mucho tiempo en la historia la peste era una realidad más cotidiana, periódica al menos, ¿no? Había guerras, había pestes, había hambrunas. Entre el siglo XX y el nuevo siglo XXI, ya en el siglo XIX, al menos en Occidente, la epidemia se vuelve cada vez más esporádica, aparece la vacuna, aparece la penicilina. Entonces, sobre todo para nosotros, en nuestra generación, después de la Segunda Guerra Mundial, el único gran horror con el que podemos comparar algo como lo que nos está pasando es con una guerra. Creo que no hay punto de referencia y por eso se recurre a la guerra. Ahora, la metáfora como uso descriptivo de una experiencia tan cotidiana y tan palpable, ¿es un modo de ocultarse o es un modo de construir sentido? Por ejemplo, hay quienes tienen que obedecer porque son tiempos excepcionales, los médicos son soldados, son héroes y eventualmente se van a terminar contagiando. ¿Construye ese estado de cosas una metáfora bélica? Sí, totalmente. Las metáforas siempre son maniobras de evasión, ¿no? Se pueden usar de muchas maneras. Yo creo que muchos gobiernos, como los ejemplos que acabas de dar, y hay muchos más, usan estas metáforas, les sirven estas metáforas para generar quizás una sensación de una comunidad organizada, aglutinada en contra de un enemigo, para generar un poco de sensación de que hay un objetivo en común. Estamos todos en la misma, todos luchando contra algo, pero
como te decía, son todas metáforas, puede haber mil otras maneras de pensar la enfermedad. Esta es una que particularmente funciona, me parece. ¿Cómo se pensó en algún momento, con qué metáfora se pensó la enfermedad cuando estas guerras mundiales no estaban tan globalizadas y comunicadas de manera tan instantánea? Pienso en la Edad Media o en esas épocas bizantinas que tan bien conoces. Durante mucho tiempo se la pensó como un castigo divino a la enfermedad. La gente es castigada o bien por algo que estuvo haciendo como sociedad mal, o bien la enfermedad anuncia un futuro de penurias. Pero me parece que la metáfora en sí, digamos, es una realidad, no se puede decir, no podemos decir que estamos en contra de la metáfora de la guerra. Es incorrecta, es por ahí peligrosa, por ahí un gobernante la puede usar mal o la puede usar irresponsablemente, pero existe. Te llevo a otro terreno, en el pasado, la dictadura en Argentina. Si vemos en imágenes una famosa carta a los padres argentinos, anónima, que se publicó en la revista Gente en el año 76, él decía esto, voy a leer un extracto tomado de un documento elaborado por el gobierno de la ciudad hace unos años, creo que era la gestión de Tellerman, pero la carta es original, decía, voy a este párrafo, después del 24 de marzo de 1976, usted sintió una alivio, sintió que retornaba el orden, que todo el cuerpo social recibía una transfusión de sangre salvadora. Bien, pero ese optimismo, por lo menos en exceso, también es peligroso, porque un cuerpo gravemente enfermo necesita mucho tiempo para recuperarse y mientras tanto los bacilos siguen haciendo su trabajo de destrucción. Hoy, aún cuando el fin de la guerra parece cercano, aún cuando el enemigo parece en retirada, todavía hay posiciones clave que no han podido ser recuperadas. Este era un discurso muy sostenido durante los años de la dictadura, a partir de 1976, donde el cuerpo social se veía infiltrado por un virus, el de la guerrilla, el comunismo, etc. Eso es la operación inversa. Para explicar una guerra se utilizan las metáforas médicas. ¿Cómo se interpreta ese uso en ese contexto? Bueno, eso lo que me hace pensar es en discursos durante la época del fascismo y del nazismo, que también se entendía al enemigo, a los judíos, a los comunistas, a los homosexuales, como una enfermedad en el cuerpo político. La metáfora del cuerpo político es antiquísima, ¿no es cierto? Desde la antigüedad se vuelve muy famosa con el Leviatán de Hobbes, la famosa portada del Leviatán, de un cuerpo del soberano formado de pequeños seres humanos. Me parece que también muchas veces la metáfora lo que hace es iluminar algo nuevo o algo que nos parece de alguna manera sorprendente, refiriéndonos a algo que conocemos mejor. Es siempre un movimiento de evasión. Un movimiento de evasión, interesante esa idea. Muchísimas gracias, Pablo Mauret, desde Estados Unidos, permitiéndonos reflexionar acerca de esta deriva de las metáforas bélicas a las médicas, del presente de la pandemia hacia la dictadura, una guerra que se pensaba a partir de lo biológico. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. De nada, buenas noches. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo, con los datos necesarios y las preguntas necesarias en tiempos únicos y excepcionales. Gracias, buenas noches. Hasta la semana que viene.